Hola a todos y a todas. En el encuentro de hoy damos continuidad a nuestra unidad número 3, simplemente a los fines de recuperar parte de lo visto anteriormente. En el encuentro anterior estuvimos trabajando en torno a la noción de política pública y un poco cómo es que surgen o nacen las políticas públicas en el marco de los estados modernos, incipientes. A la hora de pensar conceptualmente la política pública, diferenciamos como dos perspectivas o enfoques, una más bien que entiende o reduce la noción de política pública a esas acciones o respuestas o iniciativas por parte básicamente de los estados, ¿sí? Para atender una determinada necesidad, una determinada demanda, una determinada problemática, a una segunda mirada que extiende la noción de política pública no solamente al Estado, sino al Estado y también a otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Desde esa otra mirada, las acciones que desarrollan otras organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, organizaciones del tercer sector, de las más clásicas que todos conocemos, podrían también ser pensadas como políticas públicas, ¿no? Bueno, y en un segundo término, a la hora de pensar y analizar cómo es que surgen las primeras políticas públicas, también trabajamos como a dos niveles, una primera mirada más ingenua o más clásica, que nos explicaba, nos contaba que las políticas públicas son como esas primeras respuestas eh, por parte de los estados modernos nacientes en Europa, en el marco de lo que se llama la primera modernidad, los primeros pasos en el desarrollo de lo que se denominó la revolución industrial, y de la mano de eso toda la transformación social, política, cultural que se dio, y de la mano de eso el nacimiento, surgimiento de las primeras problemáticas en torno a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo de poblaciones que migraron rápidamente, en el término de muy pocos años, de una vida eminentemente rural a una vida, si se quiere, urbana, en torno a las primeras fábricas y conglomerados urbanos que se van configurando poco a poco. Y bueno, y las políticas públicas serían la respuesta de esos estados modernos incipientes para atender a esas cuestiones sociales. De esa mirada más clásica, pasamos a otra mirada mucho más crítica, mucho más aguda. Tomamos para eso un poco el marco conceptual de Michel Foucault, que es un pensador francés, que nos ayuda a pensar que las políticas públicas también pueden ser pensadas como biopolítica, es decir, política sobre la población, política para regular, condicionar, administrar, regular, controlar, disciplinar la vida de la población. Y ahí cerrando nuestro análisis anterior, recuerden ahí que Foucault decía, bueno, ¿cómo era que el monarca ejercía su poder? Bueno, ejercía su poder haciendo morir o dejando vivir a sus ciudadanos súbditos. Si vos eras un buen súbdito, obediente, fiel y cumplidor, probablemente te dejaba vivir. Si vos eras rebelde, te le rebelabas y demás, probablemente en ese ejercicio del poder lo que hacía era hacer morir. Bueno, Foucault toma esto y dice, bueno, ¿cómo es que el Estado moderno ejerce el poder? Bueno, lo que hace es invierte esta relación, ¿no? Mediante determinadas biopolíticas, lo que el Estado moderno es hace vivir y cuando no interviene en determinadas cuestiones, lo que hace no es que no hace nada, sino que deja morir. Ahí recuerden y vuelvan en todo caso al encuentro anterior. Bueno, en el encuentro de hoy, dando un poco continuidad a este trabajo conceptual que estamos haciendo en esta unidad, vamos a trabajar tres cuestiones. Por un lado, las principales características que tiene una política pública. Por otro lado, distintas maneras de entender la política pública. Y por último, que es lo que nos interesa
con vista a una actividad que vamos a empezar a pensarla en el día de hoy, distintas dimensiones para el análisis de la política pública. Bueno, entonces, las características a la hora de pensar las políticas y analizar, podemos decir que tiene distintas características una política. Por un lado tiene un contenido, por otro lado tiene un programa de acción, una orientación normativa. Un contenido, es decir, que toda política moviliza recursos de todo tipo que buscan, a partir de los cuales busca generar determinados resultados, efectos o productos. Esto es, pensando en un ejemplo, en el campo educativo, por ejemplo, un programa ya desaparecido, el programa Conectar Igualdad, que fue un programa muy masivo, de gran impacto en todo el país. ¿Cuál era el recurso que movilizaba? Bueno, por un lado la entrega de netbook a los estudiantes y docentes de distintos niveles del campo educativo. Por otro lado, ¿qué recursos movilizaba? Bueno, capacitación para los docentes, dotación de infraestructura tecnológica y conectividad en las escuelas, bueno, etcétera, etcétera. Esos son los recursos que movilizaba. Bueno, y buscaba ciertos resultados, efectos o productos. Bueno, ¿qué resultados buscaba? Bueno, mayor, podríamos decir, igualdad en el acceso a la tecnología digital, mayores oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de docentes y estudiantes. Bueno, otro resultado, achicamiento, acortamiento de lo que se denomina la brecha digital, mayor inclusión social, etcétera, etcétera, como uno podría pensar como parte de los resultados o efectos que buscaba. Por otro lado, toda política pública tiene un programa. Esto es que no se reduce a un acto, a una decisión aislada, sino que detrás de cada acción, cada actividad, hay un marco de referencia que integra y da coherencia a sus actos o actividades, es decir, tiene un programa de acción que probablemente tiene fundamento, objetivo, actividades, responsabilidades, expectativas, logros, resultados esperados. Bueno, todo esto contenido en lo que se llama un programa de acción. En tercer lugar, como una tercera característica, tiene una orientación normativa. Esto es, no debería ser la resultante de respuestas aisladas, espontáneas, aleatorias o casuales, ¿no? No es una mera respuesta carente de sentido o direccionalidad, sino que debería ser expresión de las finalidades y preferencias que los decisores, diseñadores que están detrás de la política pública, bueno, asumen, deciden, diseñan, programan y demás. Como cuarta y quinta característica, toda política pública tiene un factor de coerción y una competencia social. Esto es, en el caso del factor de coerción, al proceder generalmente de una autoridad gubernamental legítimamente investida que tiene el poder, ¿sí? Esa autoridad que es legítima, que está dotada, tiene todos los recursos de coerción necesarios para imponer esa decisión o para llevar adelante, ¿no? Esa iniciativa, esa decisión. Muchas de las políticas, por ejemplo, públicas desarrolladas por el Estado exigen determinados requisitos como obligatorios, ¿no? El cumplimiento de determinados requisitos, entrega de determinada certificación y demás. Y podemos decir, esos son los factores de coerción en el caso de esas políticas, ¿no? Obligan a una contraprestación, el cumplimiento de determinados requisitos, la entrega de determinada, y eso de manera obligatoria. Y eso lo puede hacer justamente este actor porque porque está legítimamente reconocida su autoridad gubernamental, ¿no? Y por otro lado, una competencia social. Esto es que se dirigen hacia determinados grupos o poblaciones y buscan modificar o regular sus comportamientos, atender a sus necesidades y o demandas, afectar sus intereses o modificar los contextos de los cuales
esto se desenvuelve, ¿no? A eso se llama una competencia social. Podemos volver a pensar en el ejemplo del programa Conectar Igualdad, cuál sería en materia de competencia social, cuáles serían los grupos de poblaciones destinatarias, no era toda la población, qué buscaban modificar o regular su comportamiento, qué buscan, qué necesidad buscaban atender, ¿sí? Qué demanda, qué intereses, etcétera, etcétera. Esas serían como las 5 grandes características que tiene una política pública, ¿sí? Por otro lado, hay distintas maneras de entender las políticas públicas, y acá estamos tomando un autor, Martínez Nogueira, y es una diferenciación mediamente analítica. Por un lado, uno puede entender que una política es un campo de acción. Esto es un aspecto de la realidad que intenta ser impactado por la actividad estatal, por ejemplo, la política social, la política exterior, la política de innovación, ¿sí? Es un campo de acción la política. Por otro lado, como una segunda manera de entender a la política pública, una declaratoria de interés. Esto es muy habitual en la acción política de muchas de las gestiones de gobierno. Esto es un conjunto de promesas y compromisos de acción, que después muchas veces se concretan o no se concretan. Pero esta es una segunda manera de entender a la política pública. Creer que con la promesa y con la declaración, la publicación, la difusión de esa iniciativa, de esa acción, ya la política está hecha, ¿no? En tercer lugar, una tercera manera de entender a la política pública son procesos de conversión o movilización de recursos. Esto es un proceso más de largo alcance que supone cierta continuidad en el tiempo, de diferente tipo de esos recursos, poder, conocimiento, institucionales, organizacionales, simbólicos, para el logro de determinados objetivos políticos, ¿no? Un cuarto modo, como un ciclo de acción, es decir, un conjunto de actividades que van desde la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Esta cuarta manera de entender es para mí la más integral en la mirada a la hora de entender la política pública, porque considera que la política pública justamente es todo ese ciclo, desde que se piensa la idea, se escribe la idea, se diseña, se formula, hasta que se lleva a la práctica ese proyecto, esa política, se ejecuta, se realiza el seguimiento y se evalúa. Todos esos distintos momentos son parte de la política pública, ¿no? La política pública no es solamente el diseño, no es solamente el anuncio, no es solamente la aplicación, ¿sí? Sino que todo forma parte del ciclo de acción o de lo que podríamos llamar la política pública. Y en quinto lugar, una quinta manera de entender a la política pública, un conjunto de productos resultado de impactos esperados o deseados, ¿sí? Esto es una diferenciación, si se quiere, conceptual, pero a la hora de pensar y analizar las políticas públicas, bueno, es importante ver y tener en cuenta, bueno, desde dónde se está entendiendo la política, cuál es la manera de entender a la política pública que está teniendo, bueno, este programa, este actor, este funcionario político, desde dónde está entendiendo la política pública, sea como un campo de acción, sea como solamente la declaración de interés, sea como un proceso de conversión o movilización de recursos que logra determinados objetivos políticos, como un ciclo de acción o como un conjunto de productos, resultado de impactos esperados o deseados. Bueno, y por último, y esto sí nos queremos detener un poco más, a la hora de analizar las políticas públicas hay distintas dimensiones que podemos tener en cuenta. Por un lado, podemos decir que las políticas públicas tienen un origen múltiple, ¿sí? Algunas surgen como resultado de determinadas demandas sociales, ¿no? Una determinada problemática, interés que logra medianamente visibilizarse, y la política pública lo que hace es dar respuesta a esa necesidad, a esa demanda.
Otro origen de la política pública, y esto yo diría que es en la mayoría de los casos, son las conquistas sociales. Es el resultado de una conquista social. Pensemos, la mayoría de los derechos que han sido históricamente reconocidos y consagrados son el resultado de una conquista social. Pensemos en materia laboral, en materia educativa, en materia social, en materia sí, de seguridad social. Y ese es otro de los orígenes, ¿no? En la conquista social. Eh, Otro origen son, bueno, las necesidades vitales de determinados grupos o colectivos. Eh, Otro origen podemos decir la prospección de demanda, esto es un análisis a partir de determinadas necesidades, intereses, se infiere y se da respuesta a esa demanda, a ese interés, a esa necesidad potencial, explícita o implícita. Y otra origen de la política pública son las opciones políticas, sean partidarias, sean sectoriales. Esto es, un determinado funcionario, un determinado grupo, un político, un determinado actor político, una determinada gestión de gobierno, sin que nadie le requiere, sin que nadie le demande, sin que nadie le exija, lo que hace es toma la decisión por opción política de desarrollar determinada política pública en determinado aspecto o área de la vida social, ¿no? Muchas veces las políticas públicas, desarrolladas sobre todo por parte de los actores estatales o gubernamentales, muchas veces fracasan porque surgen como meras opciones políticas, partidarias o sectoriales y no son genuinas respuestas a las necesidades, ¿sí?, a las demandas o a las conquistas sociales, ¿sí? Entonces podemos hablar en este caso de un origen múltiple de las políticas públicas. Muchas veces una política pública también combina determinado origen, ¿no? Va más de uno. Comienza con una simple demanda y poco a poco logra instalarse en la agenda pública, en la agenda mediática y logra organización social que reclama, que protesta, que requiere, que demanda, que se organiza en torno a esa demanda y que exige una determinada respuesta por parte de la acción gubernamental y la política aparece como para dar respuesta, ¿no? Es decir, que muchas veces no hay un único origen de una determinada política pública. Por otro lado, podemos diferenciar como otra categoría a la hora de pensar y analizar las políticas públicas, los tipos de políticas públicas. Hay determinados tipos de políticas públicas. Hay algunas políticas que podríamos llamar distributivas. Esto consisten en el ofrecimiento, la entrega, distribución de determinados servicios, recursos, beneficios o bienes públicos por parte de una determinada institución, área, agente social o gubernamental. Volviendo al ejemplo del programa Conectar Igualdad, podemos decir que es la entrega de los dispositivos tecnológicos, es la dotación de infraestructura tecnológica, conectividad, es la capacitación de los docentes, ¿no? En este caso estamos hablando de políticas distributivas, son las más, si se quieren, sencillas de reconocer, en tanto distribuyen determinados servicios, recursos, beneficios o bienes, ¿sí?, que en general se financian con aportes estatales, ¿no? Por otro lado, como otro tipo de políticas públicas, están las políticas públicas redistributivas. Las redistributivas tienen como objetivo redistribuir la renta, ¿sí?, es decir, la riqueza de todos en forma de financiamiento de determinados servicios, equipamientos, beneficios y recursos. Por ejemplo, mediante el gravamen a los sectores más concentrados, de mayores ingresos, se financian a determinados sectores, ¿sí?, o personas empobrecidas de la sociedad. Esas son políticas redistributivas, ¿no?, porque redistribuyen la renta a través de un determinado beneficio, prestación y demás.
la política de subsidios, en general son todas políticas redistributivas, ¿no? Sobre todo si se financian a partir de afectar determinados sectores, sea con impuestos, sea afectando su rentabilidad en beneficio de otros. Por otro lado están las políticas públicas regulatorias, que crean normativas, implementan mecanismos y equipamientos tendientes a regular, monitorear o supervisar sectores y actores específicos que conforman el conglomerado y el entramado social. Por ejemplo, la regulación o la limitación de la venta o importación de determinados productos, ¿sí? Es una política de tipo regulatoria, ¿sí? Por contrario, la apertura de determinadas regulaciones también es una política, si se quiere, regulatoria. Todas las políticas que buscan regular, controlar determinados aspectos de la vida social, en general son todas políticas de tipo regulatoria, no sé, la ley de nocturnidad, por ejemplo, ¿sí? Del control de tránsito, de control de alcoholemia, etcétera, etcétera, son todas políticas de tipo regulatoria, ¿no? Y por último, están las políticas públicas que se llaman constitutivas. Estas son un poco más raras, en tanto y en cuanto definen las reglas sobre las normas o acerca del poder, su organización y su funcionamiento. Por ejemplo, tomar la decisión de llevar adelante una reforma constitucional, digo por citar un ejemplo, es claramente una política de tipo constitutiva, porque en tanto y en cuanto llevo adelante esa política, estoy introduciendo reformas institucionales, administrativas, gubernamentales, etcétera, etcétera, ¿no? También en este caso, podemos decir que los tipos de políticas públicas muchas veces se combinan, es decir, que no hay un tipo puro a la hora de pensar de qué tipo de política pública estamos hablando, ¿no? Si distributiva, redistributiva, regulatoria y demás. Y por último, los fines o propósitos de la política pública. A la hora también de analizar la política pública podemos hacer el esfuerzo por diferenciar cuáles son los fines o propósitos que persigue la política pública. Y ahí también hay distintos. Por un lado, podemos decir que una política pública puede tener como fin o como propósito atender a una necesidad o demanda individual o colectiva, que logra visibilización social en la agenda pública. Por otro lado, puede tener como objetivo o propósito realizar una idea, interés o propuesta particular con pretensión de ser colectiva o universal, o hacer extensiva al conjunto. En tercer lugar, puede tener como objetivo o propósito construir o producir hegemonía, esto es, dirección intelectual o moral, adhesión, consenso, consentimiento a un determinado grupo, población, sector social, no sé, que me voten, ganar las elecciones. Esto sería parte del propósito que puede llegar a tener. Y en cuarto lugar, reconocer, institucionalizar o producir determinados derechos individuales, sociales o colectivos, ¿no? Estos serían como los 4 fines o propósitos que pueden tener una determinada política pública, ¿no? Que también en muchos casos se pueden combinar. A los fines de un poco hacer un trabajo de ejercitación en torno a esto último que trabajamos, y esto va a ser una actividad, un ejercicio preparatorio, como le digo ahí, de la actividad número 4, que la vamos a terminar de plantear en el encuentro que viene. Yo les propongo que en estos días, por un lado, trabajen en torno a 2 puntos. Por un lado, que seleccionen una política pública en el campo educativo, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel provincial o local, que conozcan, que la describan brevemente, esto es, hagan de cuenta que le tienen que contar a alguien que no la conoce en qué consiste esa política pública. Piensen ahí, pueden ser alguna de las históricas, pueden ser alguna de las actualmente vigentes. El objetivo de la actividad es simplemente tratar de usar estas dimensiones de análisis que vimos
y aplicarlo a un caso, ¿sí? Que tomemos como caso de análisis. Entonces, seleccionar una política pública en educación, pongo ejemplos ahí, el programa Conectar Igualdad, el programa, no sé, acá en la provincia de Santa Fe, Vuelvo a Estudiar, el boleto educativo gratuito, el plan de alfabetización, algunos de los planes que hoy están, entiendo, vigentes en muchas provincias del país, seleccionar una política pública, describirla brevemente y, en segundo lugar, tratar de hacer el esfuerzo analítico por reconocer cuáles son sus orígenes, de qué tipo de política pública se trata y cuáles son los fines o propósitos, ¿sí? Y esto, si lo pueden ir escribiendo en un borrador, háganlo porque es la primera parte del trabajo o la actividad obligatoria número 4. Bueno, complementariamente están los textos de lectura que complementan lo que vimos conceptualmente hablando, o sea que pueden ir ahí, consultar algunos de los aspectos, bueno, que no haya quedado del todo claro en este rápido paneo que hicimos en torno a, por un lado, a las principales características de la política pública, a las maneras de entender a la política pública y ahora, finalmente, las distintas dimensiones para analizar una política pública. Bueno, entonces hasta acá el encuentro de hoy. Seguimos trabajando y hasta la próxima.